El contenido ha sido una visión holística sobre lo que va a ser la educación en el siglo XXI y cómo la tecnología es a la vez un facilitador y a la vez algo que te da oportunidades para cambiar las cosas. Facilitador y que te da oportunidades, pero siempre dentro de un contexto donde entiendas la educación en un concepto amplio que va desde las políticas educativas hasta las competencias clave que tienen que tener las personas o que tenemos que tener para enfrentarnos a los retos de las organizaciones y profesionales y personales. Y especialmente creo que lo que ha sido clave es ver el papel que va a tener la tecnología en crear entornos que ayuden a este proceso transformativo de la educación, donde los profesores tienen un papel clave, pero donde ya no van a ser solo los profesores. Una cosa muy transversal a todas las líneas, es muy claro que al hablar de educación y tecnología, tiene que participar todos los agentes de la tribu. Y evidentemente hay alguien que tiene un papel clave en la tribu, que son los profesores en primaria, secundaria, formación continua, pero para educar hace falta que todos tengamos un rol en este reto clave para el siglo XXI, que es aprender de maneras nuevas, en nuevos entornos, donde puedan aprender y enseñar todas las personas, que es este otro reto importante. Todos somos estudiantes y somos aprendices, pero también podemos ser profesores a lo largo de la vida y podemos aprender de un compañero y podemos enseñar a otros compañeros en el trabajo o en la vida misma. Or spaces for learning, just as we did yesterday on the afternoon when we went to visit the archaeological vestige of Tarragona. I think we didn't use technology in this visit, but I can assure you, as an archaeologist that I am, that there was lots of technology to actually the speech of the cultural guide that did the visit. So. Esto lanza otros retos, que es una parte importante de cómo las ciudades tienen un papel clave como sistemas educadores. Los ciudades, los entornos sociales donde uno se mueve, las ciudades para ciertas culturas tienen un papel clave en el desarrollo de las personas, más que en otras, y para mí ha sido interesante ver cómo el concepto Smart Cities, que yo les llamaría Wisdom Cities, más que Smart, tendrían que ser Wisdom Cities, pueden ser ciudades educadoras en sentido amplio. Ciudadanos que entiendan que el papel relacional de educar y formar está incluido en su vida como ciudadano. Y por último, creo que ha sido importante el tema de la ética y la inclusión social, cómo la tecnología puesta dentro de un elemento clave que es la educación, cómo debe desarrollar unos comportamientos éticos. Y aquí otra vez, este comportamiento ético, estas maneras de hacer éticas como valores, no debe ser una cosa de los profesores, de los que hacen el software, sino que se deben crear espacios para hablar de estos valores entre todos los agentes de la tribu. De forma que utilizamos las tecnologías, tenemos más posibilidades de colaboración, el compromiso que podemos tener con esta información, nos podemos comprometer con ciertos niveles de información, con ciertas formas de construcción del conocimiento y, sobre todo, entender que todas esas construcciones del conocimiento son representaciones provisionales de la realidad. Una cosa que sería fundamental es enfocarnos a los entornos de aprendizaje efectivos. Las personas a lo largo de la vida vamos a estar expuestos y estamos expuestos a diferentes entornos de aprendizaje. Estos entornos de aprendizaje deben tener las personas adecuadas, las metodologías adecuadas, los propósitos adecuados para que uno vaya siendo capaz de escoger, a medida que uno crece como persona, entornos de aprendizaje que se adapten a su situación, a su necesidad. Y este es el gran reto, cómo crear entornos de aprendizaje efectivos y variopintos y cómo hacer que nuestras
personas pequeñitas y menos pequeñitas crezcan sabiendo cómo adaptarse a estos entornos de aprendizaje. Y para crear estos entornos de aprendizaje, que es la línea 4 que se ha expuesto aquí, necesitamos evidentemente de todo lo otro. Buenas políticas educativas que dejen desarrollar entornos de aprendizaje innovadores, adaptados, flexibles. Necesitamos que en estos entornos se desarrollen competencias claves y tú sepas qué competencias vas a desarrollar si entras en estos. Necesitas profesores y necesitas interlocutores y coachings y en estos entornos, necesitas innovación en estos entornos, necesitas que las smart cities y las ciudades sean parte de estos entornos, necesitas comportamientos éticos en estos entornos, necesitas comportamientos inclusivos socialmente y evidentemente necesitas tecnologías de todos los tipos adaptables a todos los niveles de aprendizaje para que no haya exclusión social.